FESOCA señaló que sector cañicultor avanza en el uso de biológicos para el control de plagas. Experto en sostenibilidad asegura que Venezuela pierde superficie de bosque todos los años. Arrancó campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en Mérida. Resaltan importancia de los humedales ante llegada de la temporada de lluvias. Fenómeno de la Niña podría afectar algunos cultivos en Colombia. Sector frutícola de Brasil presta apoyo a víctimas de las inundaciones en Río Grande del Sur. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Esperamos que tengan un feliz martes. A continuación ampliaremos el detalle de las informaciones más importantes del sector. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. Venezuela ha perdido 2,17 millones de hectáreas de cobertura forestal, una situación que está contribuyendo al cambio climático. Sin embargo, el sector agrícola del país realiza importantes esfuerzos para limitar los riesgos. Así lo expresó el ingeniero agrónomo Joaquín Benítez y especialista en sostenibilidad. Veamos. Benítez destacó que la deforestación que vive Venezuela está elevando la huella de carbono, contribuye al calentamiento global e impacta en los cambios climáticos, lo que a su juicio es uno de los grandes desafíos de la agricultura moderna. Venezuela tiene un balance negativo en cuanto a pérdida o ganancia de masa forestal. Si bien son notorias y se están adelantando algunas iniciativas importantes para reforestar en el país, vemos cómo por ejemplo, en este 2024 los incendios forestales han incidido un poco en la pérdida de esa masa forestal y cómo otras actividades como la minería en el sur del país está afectando importantes ecosistemas. De manera que el balance final entre ganancias y pérdidas resulta negativo, resulta que estamos perdiendo superficie cubierta por bosques pues, todos los años. El especialista en sostenibilidad explicó que si bien la agricultura ha sido señalada entre los causantes de la pérdida de cobertura forestal, el sector ha venido trabajando en prácticas más sostenibles. Cómo los científicos agrícolas están levantando información para poder generar opciones, para poder generar políticas, para hacer que se tomen decisiones y que el sector agroproductivo pueda definitivamente adoptar mejores estrategias para adaptarse al cambio climático. Existen ya algunos trabajos importantes relacionados con las facultades de agronomía del país que dan cuenta de cuáles zonas del país van a recibir menos lluvia, cuáles zonas del país se van a calentar y van a aumentar su temperatura, y eso permite a los hacedores de políticas públicas relacionadas con la agricultura y el cambio climático establecer líneas de acción como por ejemplo adoptar variedades más resistentes al calor, variedades que puedan crecer y ser productivas con menos humedad, entre otras acciones. Cabe destacar que en Venezuela se registraron más de 11.000 incendios en los 4 primeros meses del 2024, lo que ha provocado cerca de 5,2 megatoneladas de carbono en ese lapso, de acuerdo a datos del programa Copernicus, lo que ubica al país junto con Brasil y Bolivia entre los más emisores de la región. Asimismo, el Ministerio de Ecosocialismo reportó 60.000 hectáreas afectadas en Venezuela a consecuencia de estos incendios. El glaciar Humboldt, ubicado en el estado Mérida, ha sido reclasificado como campo de hielo ante el deshielo provocado por las altas temperaturas. Según los expertos, hace años, el Humboldt, también conocido como la Corona, cubría 4,5 kilómetros cuadrados. Sin embargo, ahora se extiende a menos de 0,02 kilómetros, una cifra que está por debajo de la cantidad necesaria de espacio para poder mantener su estatus de glaciar. Esta situación deja a Venezuela como el primer país de la historia moderna en perder sus glaciares, una lista que según expertos podría incluir a Indonesia, México y Eslovenia en los próximos años. Los glaciares son gruesas masas de hielo que descienden lentamente por su propio peso, erosionando el terreno circundante. Se forman cuando la nieve se compacta y se convierte en hielo a lo largo de muchos siglos. Aunque la mayor parte se almacena en las regiones polares, existen glaciares en algunas regiones montañosas de los trópicos, principalmente en Sudamérica. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, José Ricardo Álvarez, indicó que el sector avanza en el control de plagas a través del uso de biológicos. Álvarez explicó que a través de la Fundación para el Desarrollo, Productividad e Investigación de la Caña de Azúcar hacen uso de controladores biológicos para patógenos como la diatraea y la candelilla. Es así que nosotros ya tenemos un avance en todo lo que significa el manejo y el control biológico, bien sea de enfermedades
o de insectos. Indudablemente que es un avance, tenemos que ir posiblemente hacia ello, pero es muy complejo, muy difícil tratar de eliminar de la noche a la mañana los químicos, pues porque dependemos mucho de ellos todavía, y bueno, y siempre la utilización de los químicos, pero con criterio, siempre va a ser una herramienta fundamental para el desarrollo agrícola de cualquier país. El dirigente gremial destacó que Fundacaña, a través de sus laboratorios de producción, están desarrollando organismos benéficos como los nemátodos, cuyas especies son parásitos obligados de insectos que se aprovechan de forma masiva para el control de plagas. José Ricardo Álvarez manifestó que estos avances en materia sanitaria han contribuido con el buen desenvolvimiento del sector, lo que permite garantizar el consumo interno. Mira, fácilmente nosotros podríamos estar cubriendo casi el 60% de lo que es el consumo nacional. Estamos hablando de unas 600.000 toneladas de azúcar que se consumen en el país aproximadamente en este momento. Esta zafra estamos produciendo casi las 350.000 toneladas de azúcar, eso alrededor de un 60% de lo que consumimos. Si nosotros continuamos esta rata de crecimiento a la vuelta de 3-4 años, podríamos estar hablando de un 80% de satisfacción del mercado de azúcar y posiblemente el autoabastecimiento del mismo. Finalmente, el representante del sector cañicultor agregó que si bien los fenómenos climáticos entorpecen la producción, los productores de caña de azúcar en su mayoría cuentan con campos nivelados y buenos sistemas de drenaje, lo que brinda alivio ante la posible llegada de la Niña a mediados del mes de julio. Ante las previsiones de la llegada de una temporada de lluvia de gran intensidad, acompañada por el fenómeno de la Niña, expertos resaltan la importancia de los humedales en la absorción de grandes cantidades de agua. El ecosistema de los humedales está controlado por el agua, por lo tanto, el suelo debe permitir la saturación del vital líquido para conformar un espacio adecuado para el desarrollo de la flora y fauna que conforma su hábitat. Y en un año marcado por el fenómeno de El Niño costero, este tipo de características cobran mayor importancia. Ahorita tenemos un tema bien importante con el fenómeno de la Niña que ya se viene presentando en Brasil, donde hay unas inundaciones bien dantescas y posteriormente quizás de repente nosotros también estamos esperando unos índices pluviométricos bastante elevados para Venezuela. Entonces justamente los humedales que buscan es absorber las grandes cantidades de agua, pueden aceptar hasta niveles de agua de más de 2 metros de altura para impedir que las poblaciones se vean afectadas desde el punto de vista de inundaciones. Sin embargo, los expertos aseguran que algunos de los 158 humedales presentes en el país han perdido sus capacidades debido a la acción humana y el cambio climático. La deforestación, la tala, la inadecuada disposición de aguas servidas, la inadecuada disposición de desechos sólidos, inclusive entrando en algunos periodos de sequía intenso, como es el caso, sobre todo cuando tenemos presencia de fenómenos del Niño en nuestro país. Entonces hemos encontrado lagunas que prácticamente quedan con los niveles muy por debajo de los niveles de agua que quizás puedan tener en un momento determinado, y eso también contribuye a el deterioro del ecosistema y a la pérdida de la biodiversidad. Pero las consecuencias del desgaste de estos ecosistemas van más allá de un tema ambiental. Según la presidenta de Ecobrión, Bárbara Ordóñez, la llegada de especies invasoras a las costas venezolanas, así como la disminución de la productividad de actividades como la pesca, forman parte de los efectos del deterioro de los humedales en el país. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. Recuerde mantenerse conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @agrotendencia, y en YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Iniciamos el recorrido en Táchira, donde agricultores de Seboruco denuncian que son afectados por el contrabando de hortalizas provenientes de Colombia. Veamos el reporte. El alcalde del municipio Seboruco, Luis Nel Guerrero, enfatizó que algunos campesinos han tenido que vender a pérdida para poder competir con los productos de contrabando. Pero específicamente con el tema del contrabando es el no control de lo que pasa de mercancía de nuestra frontera colombiana hacia el estado Táchira. Eso ha hecho que muchos de nuestros productores tengan que perder, tengan que producir a pérdida, tengan que incluso irse del país, cerrar su Santa María, porque hoy les cuesta producir más caro que lo que venden una cesta de cualquier rubro. Por ejemplo, el pollo en ganado avícola. Nosotros nos vamos al municipio García de Evia, que es totalmente frontera con Colombia, encontramos 1 kilo de pollo colombiano en 9 pesos.
¿Y a qué le cuesta a nuestros productores de Seboruco producir 1 kilo de pollo? Alrededor de 12.000, 13.000 pesos. Y es allí la gran diferencia y la afectación que en realidad tenemos nuestros productores con relación al contrabando. El productor Rafael Gómez destacó que los agricultores colombianos cuentan con créditos y otros beneficios por parte del gobierno de su país para poder sembrar, mientras que en Táchira las condiciones son distintas. Lo que pasa es que Colombia pues tiene demasiados invernaderos, demasiada producción en tomate, entonces pues sale más barato allá y todavía lo que gastan los que lo traen y todavía con ser eso pues sale más barato que el de aquí, pues entonces eso nos afecta, porque allá tienen demasiada producción. Por lo menos allá tienen los insumos allá pues salen más a precio, tienen créditos, tienen esto, entonces todo el mundo puede allá sembrar tomate. Aquí somos pocos los que de repente podemos ir luchando ahí poco a poco. El llamado a las autoridades es a controlar el contrabando. A que desde el gobierno regional, desde el gobierno nacional, se controle de verdad el tema del contrabando, porque están afectando a nuestros productores, están afectando a los venezolanos que siguen aquí apostando y creyendo, a los que están luchando para sacar la economía adelante, a los que producen empleo, a los que le dan de comer a muchas familias, y es allí la importancia de sentarnos todos juntos y poder controlar lo que le hace daño a nuestros ciudadanos. Cabe destacar que en los municipios de montaña alta del estado Táchira, entre ellos Seboruco, se produce más del 60% de las hortalizas que se consumen en el país. Francis Gámez, Agrotendencia. Arrancó la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en el estado Mérida. Nuestro compañero en la entidad, Eurolobo, nos tiene los detalles. Con la campaña de inoculación contra la fiebre aftosa, se busca sensibilizar al productor agropecuario a cumplir con el proceso de inyección del ganado bovino y bufalino, con la intención de erradicar este virus, interviniendo en Mérida a más de 120.000 animales. Prestándole apoyo a todos los municipios para que hayan rutas de vacunación, para que lleguen los biológicos a los municipios y de esa manera tratar de abarcar la mayor cantidad de animales que existen en el estado de Mérida. En esta oportunidad, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral se encargará de certificar el proceso que adelantan con el fin de controlar, prevenir y erradicar este mal, otorgando así los avales necesarios. Es necesario que todo productor realice la vacunación de su rebaño y haga la certificación a través de médicos veterinarios de ejercicio libre o a través de nuestra institución como es el INSAI. La fiebre aftosa es una enfermedad viral de alta morbilidad que afecta especialmente a los bovinos y bufalinos. Nosotros estamos en un proceso de erradicación de esta enfermedad en nuestro país con vacunación. Por eso la importancia de vacunar todos nuestros animales en cada uno de los periodos del año. Que somos los veterinarios los que certificamos el proceso de vacunación. Es decir, quién lo ejecuta y quién lo certifica, quién le firma al productor y quien lleva al ente oficial ese certificado que le voy a entregar al productor para que el INSAI realice su visado y su firma oficial. Entonces, 3 entes muy importantes. Fumbesa desde la parte privada, los veterinarios desde su gremio profesional y el INSAI como ente oficial que regula el proceso. El trabajo propuesto para evaluar al finalizar este primer ciclo de vacunación es mantener el camino allanado para conseguir que Venezuela sea certificada internacionalmente como un país libre de fiebre aftosa, lo que abrirá mayores posibilidades de comercialización en mercados extranjeros. Desde el estado Mérida para Agrotendencia les reportó Eurolobo y con esta información regresamos a nuestros estudios. En conversación con Agrotendencia, el productor agrícola Carlos Capacho, ubicado en los Altos Mirandinos, enumeró algunos inconvenientes que, a su juicio, obstaculizan la cadena de distribución de las hortalizas en el país. Veamos el detalle. El productor se refirió a problemas en la distribución de algunos rubros hortícolas que, según sus palabras, mantienen el precio de los productores muy bajo. No sabemos qué está pasando a nivel de distribución o comercialización final, en donde nosotros estamos notando, principalmente nosotros como organización acá, que no se le está dando el valor que se le debe dar a cada uno de los productores. No puede ser posible que para poder producir, por dar un solo ejemplo, un pequeñito ejemplo, una cesta de pepino o una cesta de tomate sale a X costo de producción en la unidad de producción y cuando vamos al mercado ni siquiera somos capaces de librar los costos para poder seguir produciendo. El agricultor también hizo un llamado a las instituciones financieras públicas y privadas a prestar apoyo al campo venezolano. Requerimos nosotros, la mayoría de los productores primarios, apoyo financiero de todas las instituciones, bancas públicas y privadas, para poder seguir creciendo, reponer equipos, reponer maquinaria,
implementos, para poder seguir nosotros operando. El productor recalcó que hay que revisar la cadena de distribución, pues a su juicio es el punto que de momento encarece los precios de las hortalizas, al tiempo que mantienen bajos los precios al productor. De esta forma nos vamos a una nueva pausa en Noticias del Agro. No olvide mantenerse conectado a través de Instagram, @agrotendencia, y en YouTube, Agrotendencia TV. Ya volvemos. Estamos de regreso y a esta hora revisamos las informaciones internacionales. En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales informó que se espera la llegada del fenómeno de La Niña en un par de meses. Este cambio de estación se prevé que favorezca a algunos rubros agrícolas, pero otros podrían verse afectados. La entidad climática enfatizó que para los meses de octubre y noviembre se espera que el fenómeno alcance su pico. Desde los gremios sostienen que cultivos como el café se verán beneficiados y se espera que la cosecha 2024 se reimpulse. Sin embargo, las fuertes lluvias que se esperan podrían afectar el ciclo productivo de rubros como la papa, la caña de azúcar, el banano y en algunos casos el maíz. Los especialistas enfatizan que las fuertes lluvias pueden favorecer el aumento de brotes de diversos hongos que afectan principalmente los cultivos de banano y papa. Desde Acosemillas argumentan que aún es prematuro aventurarse a señalar un porcentaje en el incremento de los precios por cuenta de La Niña. Desde ese gremio apuntan que la fluctuación de los precios dependerá de la intensidad del fenómeno y de la capacidad de respuesta de los productores para enfrentarlo. Desde la misma institución sostienen que ya comienzan a verse algunas afectaciones en regiones del norte del país. Agregan que unas 10.000 hectáreas de arroz ya se están viendo impactadas por las lluvias torrenciales. En Brasil, luego de las fuertes inundaciones registradas en Río Grande del Sur, el sector frutícola ha mostrado su solidaridad con las personas afectadas. Un grupo de empresas ligadas a ese rubro han hecho importantes donaciones de alimentos. Veamos. Empresas bananeras vinculadas a la Asociación Brasileña de Productores y Exportadores de Frutas y Derivados, Abra Frutas, donaron 25 toneladas de banano para las personas que perdieron su hogar en Río Grande del Sur. El director de la principal asociación frutícola de esa nación indicó que se trata de un pequeño gesto dentro del esfuerzo colectivo que se está realizando para brindar consuelo y esperanza a quienes fueron afectados por la tragedia. Agregó que están comprometidos en colaborar con el apoyo a las víctimas de las inundaciones. La entidad afectada por los desequilibrios climáticos es una de las principales productoras de frutas en todo el país. Destacan las manzanas, pero también se cultiva una amplia variedad de frutas. La diversidad de cultivos frutales contribuye a la economía local y nacional, generando empleos y estimulando el mercado agrícola. Desde Abra Frutas han reiterado su compromiso en colaborar con las organizaciones del sector agrícola para minimizar el impacto de las inundaciones y apoyar a los productores en la reanudación de sus actividades. En Argentina, el Ministerio de Economía anunció la eliminación de las restricciones a las exportaciones de trigo y maíz. Desde el Ejecutivo Nacional sostienen que la medida era un instrumento distorsivo en el mercado de commodities. De acuerdo con la Secretaría de Bioeconomía, desde el año 2022, regía una norma que establecía cupos de exportación para resguardar el mercado interno. Asimismo, la norma establecía registros de exportación para el trigo y el maíz para desacoplar los precios internos de la subida de los externos. Desde la dependencia de Bioeconomía, argumentaron que la normativa recién eliminada afectaba el funcionamiento de los mercados de granos. Según el ente, generaba menores precios, menor producción y exportaciones. Asimismo, apuntan que deterioraba la relación con los principales países socios comerciales. Además, sostuvieron que no fue una medida efectiva para controlar el precio de los alimentos. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las proyecciones para la campaña 2023-2024 indican que la producción de maíz en Argentina alcanzaría los 47,5 millones de toneladas, mientras que la de trigo se estima en 14,5 millones de toneladas. Y nos vamos a Europa, donde el bloque aprobó una revisión a la política agrícola común tras el rechazo de diversas organizaciones agrícolas. Los cambios en la normativa afectan algunas de las prácticas ambientales exigidas por la Unión Europea para otorgar subsidios y eximen a las pequeñas explotaciones de controles y de sanciones relacionadas con los requisitos de condicionalidad. Por otro lado, se permitirá a los Estados miembros conceder exenciones temporales y específicas de ciertos requisitos, en caso de condiciones climáticas imprevistas que impidan a los agricultores cumplirlos. La reforma que se prevé entre en vigor a finales de este mes se suma a la relajación de los requisitos medioambientales que ya anunció la Comisión a finales de febrero con el ánimo de apaciguar las movilizaciones del campo en la antesala de las elecciones europeas del próximo mes de junio. Según datos del Ejecutivo Comunitario, eximir a los pequeños agricultores de los requisitos asociados a estas normas simplificaría considerablemente el trabajo diario del 65% de sus beneficiarios, al tiempo que se mantendrían las ambiciones medioambientales, ya que éstas solo cubren el 9,6% de las superficies que reciben estas ayudas. En Paraguay, diversas entidades agrícolas reportan que el mal tiempo registrado en ese país ha afectado los cultivos de soya y maíz durante distintas etapas de los mismos. Veamos.
Las entidades agrícolas señalan que algunos de los inconvenientes que afectaron a los cultivos fueron en principio la falta de humedad y el intenso calor. También destacan que las lluvias muy diferenciadas marcaron el desarrollo de los cultivos, mientras que el exceso de lluvia en las últimas semanas atrasa la cosecha y favorece la propagación de plagas y enfermedades. Desde la Dirección de Extensión Vaquería sostienen que la zafra de la soya está en cosecha con muy bajo rendimiento. En relación al maíz, el 70% de los cultivos que se sembraron temprano fueron afectados por la sequía. Por su parte, desde la Coordinadora Agrícola del Paraguay, en el departamento del Alto Paraná, indicaron que hay lluvias en exceso y deben optimizar el tiempo para los trabajos de campo entre días de sol y de lluvia. Desde esa entidad afirman que la cosecha de soya está aproximadamente cerca del 15% de avance, pero están enfrentando dificultades con el clima y el rendimiento no está llegando a los niveles que se esperaban. Argumentan que en principio la sequía afectó el rendimiento y ahora algunos productores enfrentan problemas de calidad debido al exceso de humedad en los días previos a la cosecha. Respecto al maíz, apuntan que aunque la lluvia le viene bien a ese cultivo, la humedad también genera enfermedades que atacan variables más susceptibles. Y de esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. No olviden que pueden encontrar estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales, @agrotendencia en Instagram y en YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.